manda recuerdos para la iglesia y nos pide que oremos por John y Patricia. Se están reuniendo allí con ellos y bueno, aún no tienen trabajo, están buscando trabajo, así que pide que por favor oremos por ellos. Les comento para que lo tengamos en cuenta. Bueno, como bien saben, mis hermanos, yo estoy predicando las cartas de Timoteo. Estoy predicando de manera consecutiva, expositiva y consecutiva, las cartas de Timoteo y vamos por la segunda carta y hoy vamos a ver el cuarto mensaje de esta segunda carta, donde voy a estar desarrollando los versículos 1 al 7 de segunda de Timoteo, versículos 1 al 7, que nuestro querido hermano Mariano ha estado leyendo. Pero antes voy a hacer un pequeño recuento del último mensaje que compartí para que tengamos en cuenta un poco la secuencia de lo que estoy exponiendo. Bueno, en el último mensaje vimos, lo compartí en 3 puntos. Uno de ellos era el llamado a no avergonzarnos del Evangelio y a padecer por Cristo. Y donde estudiamos 2 razones por las cuales no nos debemos avergonzar del Evangelio y de padecer por Cristo. ¿Por qué? Primero que todo porque sabemos en quién hemos creído. Y segundo, porque tenemos esa seguridad de que nuestra salvación nadie nos las puede arrebatar. Porque no es nuestra, es del Señor. Y recordábamos que el cristiano no es creyente por conocer la Biblia, sino por una entrega a Cristo en arrepentimiento y fe. Que aunque tengamos que padecer por nuestra fe, lo cual se verá en una vida transformada, y es lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Como bien decía nuestro hermano al presidir, ¿no? ¿Cómo éramos? ¿Y cómo somos ahora? No por nosotros, sino por la gracia del Señor. Luego también decía que hay que tener claro que no es lo mismo conocer a Dios, no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Es muy diferente. Porque tú ahí fuera preguntas, ¿tú conoces a Dios? Y muchos te van a decir sí. Pero realmente conoces a Dios, es muy diferente. Porque de oídas podemos conocerlo, pero conocerlo en la intimidad, como lo debemos conocer los creyentes, es muy diferente. El segundo punto que vimos en ese mensaje era el llamado a retener y predicar la sana doctrina. Hemos estado hablando todo el tiempo de sana doctrina. Hemos estado hablando que los estudios que se están dando precisamente es la sana doctrina, para que seamos guardados de las falsas enseñanzas, para que realmente aprendamos a darle la gloria al Señor, quien es digno de toda la gloria, honra y alabanza. Decía que este punto es muy importante estudiarlo, ya que lamentablemente hay un sector importante de la iglesia de hoy que se ha desviado, que no predican la verdad, que sacan textos fuera de contexto para decir lo que no es. Y se han llenado muchas llamadas iglesias, se han llenado de enseñanzas humanistas, motivacionales, filosóficas, manipuladoras. ¿Para qué? Para llenar locales. Haciendo discípulos del hombre y no de Dios. Porque muchas veces tú escuchas, no toques al ungido. Están endiosando a los hombres, no al Dios vivo y verdadero. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esos sitios. Y como consecuencia vemos gran cantidad de personas que dicen ser creyentes, pero sus vidas dicen todo lo contrario. Y precisamente en los estudios que estamos llevando se está hablando mucho de ese tema. No solamente es conocer la sana enseñanza, la sana doctrina, sino vivir la sana doctrina. Y por eso, como nuestros hermanos han invitado, les invitamos a que vengan los sábados a los estudios. Porque si no, ¿cómo vamos a crecer? Entonces, extendemos una vez más la invitación a que vengan los sábados a los estudios que estamos llevando de la sana doctrina. Recordemos que muchos de esos que van a esas iglesias y viven sus vidas igual que el mundo, el Señor el día que los llame les va a pedir cuentas. Y recordemos lo que nos dice Mateo 7:21.
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ves? Estamos hablando de obediencia a Dios. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Y el tercer punto que vimos era el contraste entre los compañeros infieles y los compañeros fieles. Vimos que Pablo, en medio de las penalidades que estaba pasando, pudo comprobar quiénes realmente eran sus compañeros de batalla, ya que en medio de la prueba muchos de ellos le abandonaron, y en ese texto menciona a Figelo y a Hermógenes. Y es algo que no nos debe extrañar. No nos debe extrañar. ¿Por qué? Recordemos que somos llamados a ser imitadores ¿de quién? De Cristo. Pero junto con ese llamado a la santidad y a la vida eterna, también somos llamados a sufrir por su causa, a sufrir por nuestra fe. Pero también vimos el contraste, ¿no? Que entre los que abandonaban a Pablo en medio de las pruebas y los que sí batallaron con él hasta el final. Y ahí mencionábamos a Onesíforo y su casa. Y eso los ponía como un ejemplo de un piadoso cristiano que le ayudó en medio de las duras pruebas. Ese es un poco el resumen del último mensaje que estuve compartiendo. Y una vez hecho este recordatorio, vamos al mensaje de hoy. 2 Timoteo 1, del 1 al 7, al cual he dado el título de Esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tomado del mismo texto. Pero antes permítame orar con este tiempo en la mano del Señor y que sea Él guiándome y abriendo nuestros corazones. Padre, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres Dios grande, majestuoso, excelso, digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. Oh Señor, queremos poner este culto en tus manos una vez más, para que así como hemos estado, Señor, alabándote gozosamente, exaltando tu glorioso nombre, recordando que hemos hallado un gran amigo y es nuestro Señor Jesucristo, que Él se entregó en la cruz por nosotros. Hemos compartido el pan y el vino, recordando aquel sacrificio por el cual nosotros somos salvos. Ahora, Señor, yo voy a exponer tu palabra, y es una gran responsabilidad y un peso que hay en cada uno de nosotros cuando exponemos tu palabra, porque no es lo que nosotros queramos decir, sino lo que tú dices. Enséñanos a trazar correctamente tu santa palabra, a enseñar lo que está de acuerdo con la sana enseñanza, para que tu nombre sea exaltado. Quita, oh Señor, toda distracción de mi mente y de mis hermanos y amigos, y habla a través de este siervo inútil. Obra, Señor, por tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, y guíanos para ser adoradores en espíritu y en verdad. Y todo esto te lo pedimos, te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1 y 2 nos dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Empezamos con el versículo 1 y 2, donde vemos cómo Pablo sigue instruyendo al joven Timoteo. Y comienza con tú pues, hijo mío, mostrando una vez más el gran aprecio, el gran amor, el gran cariño que tiene Pablo por su joven discípulo. Recordemos que Timoteo era un joven tímido y bastante enfermizo. Y Pablo en muchas ocasiones le alentaba, le animaba a perseverar firmemente. Esa no es la primera vez que lo hace. Ya hemos visto en muchos mensajes anteriores cómo una y otra vez Pablo lo animaba, lo exhortaba, lo alentaba. Y nos dice por qué. Era una persona débil como cualquiera de nosotros. Tenía sus luchas como cualquiera de nosotros. Y había momentos donde se venía abajo como nos sucede a cualquiera de nosotros. Y de cuánta bendición es un hermano cuando viene y nos anima, nos alienta en medio de las dificultades. Pues eso era lo que estaba haciendo aquí Pablo con Timoteo. Pero es más, no le estaba dando simplemente un ánimo, sino que lo estaba mandando, le estaba dando una orden de parte de Dios.
ya que ese tiempo verbal, tú pues, hijo mío, esfuérzate, está en un modo imperativo. No le está diciendo, tú pues, hijo mío, procura, intenta esforzarte un poquito. No, le está diciendo, esfuérzate. Y nos dice a nosotros, esforcémonos. Esta es una forma imperativa. Por lo tanto, es un mandato a esforzarse. Y aquí el sentido que le da la traducción del griego es, revístete de poder. Revístete de poder. Pero no en ti mismo, Timoteo. No en ti mismo, fiel creyente. Sino en la gracia y en el poder que es en Cristo Jesús. Amén. Es un mandato a perseverar fielmente en su labor pastoral. Y ese tema de esforzarnos en la gracia del Señor es un tema importante para la vida del creyente. No solamente es para la vida de los futuros pastores o de los pastores. No, esto es un mandato para cada creyente. Somos llamados a esforzarnos en la gracia del Señor. El pastor no se puede esforzar por ti. Tú tienes una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad de esforzarme por conocer más al que vive y reina por los siglos de los siglos. Es un mandato a esforzarnos cada día en la gracia del Señor. Es tan importante este tema de esforzarnos en la vida del creyente que hay varios textos que encontramos en las Escrituras en cuanto a este tema de la exhortación o del ánimo a fortalecernos en él. Por ejemplo, Dios le dice a Josué en 1:6 y 7, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. A este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y vuelve y le repite, solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En 1 Corintios 16:13, Pablo le dice a los corintios, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y esforzaos. Por lo tanto, es un mandato para todos los creyentes, a esforzarnos en la gracia del Señor. Dice John MacArthur en su comentario, la eficacia de su ministerio no solo dependía de tener el llamado y los recursos, sino de usarlos esforzándose fielmente en el poder y la gloria de Dios. Debe usarlos, ese llamado sí, pero debes usar las herramientas que el Señor te ha dado, que nos ha dado. Esforzándonos fielmente. En nuestro poder no, en nuestro poder nos iríamos a pique ahí mismo, sino en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Cristo. Esto nos debe recordar que ningún creyente tiene poder en sí mismo para entender y proclamar el Evangelio, sino que ese poder, esa sabiduría viene de Dios por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Es el mismo poder del que nos habla Pablo en el contexto de vestir toda la armadura de Dios en Efesios 6. Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No le está diciendo, Efesios, fortaleceos en vosotros mismos. No, dice, fortaleceos en el Señor. ¿Y en el poder de quién? Del hombre, no, en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. Hermanos y amigos, de la misma manera, esta misma gracia que nos salva, esa misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos infunde el poder para vivir la vida cristiana. Y para vivir y ejercer el ministerio que el Señor dé a cada uno. Esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo. Y hoy día el llamado de Dios es para nosotros, a esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, a revestirnos de ese poder que ha sido manifestado por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que caminemos firmes, con ánimo,
alentados, con valor, con vigor, con valentía, para testificar de nuestro Señor Jesucristo. Pues como nos recuerda nuevamente Pablo en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros como cristianos podemos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en cuanto a vivir vidas cristianas. Eso es lo que tenemos que hacer. Entregar realmente nuestras vidas a Él y vivir vidas que le glorifiquen a Él. Y es bueno recordar, por el contexto de esta carta, que Pablo escribió esta carta estando preso en Roma. Él no estaba en un hotel. Él no estaba disfrutando del campo, él estaba en una cárcel de Roma. Y no vemos que él se esté quejando y pobrecito de mí, haciéndose la víctima. En ningún momento lo vemos de esa manera. Por eso podemos parafrasear este primer versículo para darle continuidad al mensaje anterior de la siguiente manera. Mi querido hijo espiritual, ya sabes que estoy pasando por muchas dificultades, pero que esto no te frene, no te desanime para seguir fielmente en la fe y sirviendo en la obra de Dios. Tienes que esforzarte. Es tu responsabilidad ser fiel a aquel quien te llamó y te capacita por su gracia para esa ardua labor. Seguidamente le recuerda a Pablo en el versículo 2 a Timoteo y a nosotros que él lo había estado instruyendo con la sana palabra. Indudablemente aquí se refiere a toda la serie de sermones y lecciones que el discípulo había oído de boca de su maestro Pablo durante el tiempo que estuvo asociado con él, desde el día en que lo llamó por primera vez, o que se encontraron por primera vez. Y de ello había muchos testigos sobre su labor ministerial, sobre su labor de enseñanza de la sana palabra, ya que fue a muchos a quien Pablo instruyó, fue a muchos a quien Pablo discipuló, evangelizó en sus viajes misioneros. Algunos de esos testigos pueden referirse a Silas, a Bernabé, a Lucas y a todos los demás que escucharon las enseñanzas del apóstol Pablo. Y estos confirmaron que esas enseñanzas del apóstol Pablo eran por inspiración divina, no era algo que Pablo se hubiese inventado. Por eso, como leía nuestro pastor ahora en 1 Corintios 11:23, porque voy a decir lo que yo he recibido. Y es lo mismo que nos está diciendo aquí. Por eso la sana doctrina aquí lo que hace, hablamos de parte de Dios lo que dice en su palabra. No lo que yo me soñé, no lo que yo creo que dice eso, no. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si está en la Biblia, yo voy a decir amén. Si no está en la Biblia, no debo decir amén. De ahí la necesidad de escudriñar las Escrituras. De ahí la necesidad de la sana enseñanza. Y Pablo aún desde las prisiones testificaba de Cristo. Recordemos que Pablo fue huésped de muchas cárceles. Como decía, creo que era Miguel Núñez, decía en una predicación que Pablo cuando iba a un sitio preguntaba por las cárceles, no por los hoteles, porque sabía dónde iba a terminar. Pero ¿qué hacía Pablo? Aún en la prisión le predicaba a sus custodios y le predicaba a los presos. A tiempo y fuera de tiempo. Esto que Pablo le escribe a Timoteo es parte de la preparación que el apóstol le estaba dando para servir en Éfeso. Y para que a la vez preparara otros hombres fieles para seguir avanzando con el ministerio, con la enseñanza de la sana doctrina. Dice William Barclay, comenta, el maestro es un eslabón de la cadena viviente que se extiende ininterrumpidamente desde este presente momento hacia atrás hasta Jesucristo mismo. Recordemos que aquí el único original es Jesucristo. El único original es Dios.
Todos los demás somos imitadores. Y nosotros debemos imitar a quien imita a Cristo. ¿Qué decía Pablo? Imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí un poco Barclay. Es una cadena, somos un eslabón. El maestro es un eslabón en la cadena viviente que se extiende ininterrumpidamente desde este presente momento hacia atrás hasta Jesucristo mismo. Hermanos y amigos, esta encomienda, este llamado, sigue vigente al día de hoy. Se debe seguir enseñando a hombres fieles. Y aquí el sentido de fidelidad del que nos está hablando no es el estar todos los días en los cultos, en las reuniones de la iglesia. ¿Por qué no es eso? Porque es que eso debería ser lo normal de un creyente. La fidelidad del creyente debería ser anhelo de estar en la reunión de oración, en la reunión de estudio bíblico, cuando las mujeres se reúnen, cuando los hombres se reúnen. Claro, cuando se puede. Sabemos que hay momentos que no se puede. Pero la fidelidad debería ser de todo creyente. Ahora, aquí la fidelidad de la que está hablando Pablo es esa fidelidad a la palabra del Señor, esa fidelidad al Dios vivo y verdadero. Es por eso que dice que debe ser idóneo para enseñar. Debe ser idóneo para enseñar. Y esa idoneidad para enseñar es uno de los requisitos para escoger nuevos pastores. Porque ese es el punto que diferencia el diaconado del pastorado. Que sea apto, que sea idóneo para enseñar. Debemos tener en cuenta también que la idoneidad, la capacidad, la da el Espíritu Santo. Pero la persona debe también capacitarse, entrenarse, instruirse, estudiar la palabra de Dios. Solo de ahí en adelante esa persona puede ser idónea para enseñar a otros. La sabiduría viene del Señor, el poder viene del Señor. Pero como bien se ha dicho en otras ocasiones, no somos robots. El Señor demanda de nosotros una responsabilidad. Y la responsabilidad es escudriñar las Escrituras. En dependencia del Espíritu Santo, guiados por Él. Debemos comprender que siempre se ha necesitado y se necesitan hombres fieles e idóneos para pastorear las iglesias y aún para tomar el relevo de los que marchan con el Señor, siendo esto mismo lo que nos enseñaba el propio Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo que nos dice en Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero claro, estos obreros deben tener el llamado y ser preparados por medio de otros siervos fieles y maduros para el ministerio. ¿Acaso, hermanos, esto ha cambiado? ¿Acaso no seguimos viendo la necesidad de obreros fieles? Porque uno habla con otros pastores de otros sitios y hay muchas iglesias ahora mismo que están sin pastor, que están sin pastores. Que hay hermanos que hacen lo que pueden, porque el Señor pues los capacita para servir, pero no son pastores. Se necesitan obreros para la mies. Y se necesita preparar hombres fieles, idóneos, para enseñar, para pastorear, para cuidar el redil del Señor. Pablo una vez más lee y nos recuerda la imperiosa necesidad de testificar con claridad, fielmente del Señor Jesucristo, por el cual en ocasiones padecemos y padecerán, o padeceremos persecución, desprecio de nuestro propio entorno. Por lo cual, como vimos en otros mensajes, no nos debemos avergonzar del Evangelio, no nos debemos avergonzar de nuestra fe, sino que debemos es prepararnos cada día delante del Señor, escudriñando las Escrituras en dependencia del Espíritu Santo, por supuesto, y en oración, clamando al Señor por sabiduría. Todos necesitamos sabiduría.
Aquí no hay ninguno que ya haya llegado al tope de la sabiduría. Todos la necesitamos. ¿Para qué? Para poder entender correctamente lo que leemos y ponerlo en práctica en el día a día. Y como dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y será dada. Estamos faltos de sabiduría, yo el primero. Y es un texto que lo cito mucho en mis oraciones. Señor, dame sabiduría. No solamente cuando estamos preparando un mensaje, sino cuando hacemos nuestro devocional cada día. Señor, dame sabiduría para comprender tu palabra, para aplicarla a mi propia vida, para ver mis pecados, para ver la viga en mi ojo, antes de ver la brisna en el ojo de mi hermano. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, como dice el apóstol Pablo, esforzándonos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Reteniendo la sana doctrina, la cual es nuestra responsabilidad atesorarla, estudiándola, meditando en ella. Un punto que tocaba ayer Gerson en el estudio, es verdad. ¿Cuántas veces simplemente leemos, hacemos un check, he leído hoy, y no nos acordamos de lo que hemos leído? Nuestro pastor ayer en el estudio decía leer 2 capítulos. Si puede leer dos capítulos, 3, 5, un libro, léelo. Pero si solamente puede leer 5 versículos, tenemos 5 versículos. Pero no dejes de alimentarte de la palabra del Señor. Y medita en lo que lees, meditemos en lo que leemos. Si no, ¿cómo vamos a retener la sana enseñanza? Recordemos que en ese caminar nos encontraremos con hermanos verdaderos que nos apoyarán y procurarán el bien para nosotros y para la iglesia. Pero al mismo tiempo habrá quienes aparenten ser hermanos, pero se mostrará lo que realmente son en medio de las necesidades y pruebas que podamos pasar, como ya hemos visto. Y muchos de ellos se acobardarán en medio de las pruebas y abandonarán la iglesia y abandonarán al hermano necesitado. Eso no nos debe extrañar. Pero como dice Pablo aquí a Timoteo al principio, esfuérzate, sigue adelante, porque nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, no en el hombre. Así que, hermanos, amigos, en este texto podemos ver la gran importancia que tiene de enseñar y preparar nuevos pastores, a hermanos fieles para tomar el relevo en las iglesias o para expandir la obra del Señor. ¿Cómo se va a expandir la obra del Señor cuando una iglesia crece tanto si no hay hermanos preparados para llevar esas obras? O si una iglesia crece demasiado, un solo pastor o 2 no van a alcanzar a cubrir la iglesia y a cuidarla como debe de ser cuidada. Entonces eso es necesario aún más hoy en día, el preparar hermanos fieles para tomar el relevo. Todo cristiano tiene esa responsabilidad con cualquier hermano en Cristo de discipular, aunque sea por poco tiempo. Pero esa responsabilidad de discipular no se le puede cargar solamente a los líderes, a los pastores de la iglesia. Cada uno somos responsables de discipularnos los unos a los otros. ¿Y cómo debemos discipular? ¿Cómo deben enseñar los pastores y preparar a otros para el relevo? ¿Con qué enseñanzas se debe hacer esta labor? No con enseñanzas mundanas, no con enseñanzas humanistas, filosóficas o manipuladoras, sino con la sana doctrina. Y es un punto que las cartas de Timoteo hablan constantemente, la sana doctrina, la sana enseñanza. ¿Y dónde está la sana enseñanza? La palabra de Dios en la Biblia. No en los libros de autoayuda, como decía nuestro hermano ayer, no en los comentarios, son buenos, gracias a Dios por buenos comentarios, porque también hay unos que
ni tocarlos. Los devocionales son buenos, por supuesto, pero nada de eso puede reemplazar nuestra lectura diaria de la Biblia. La Biblia, porque esa es la palabra de Dios. Como decía Pablo, lo que has oído de mí, la sana enseñanza. Y esto se debe hacer en todo tiempo, ya que la enseñanza en la iglesia es una cadena interminable a este lado de la historia. Mientras no partamos con el Señor, vamos a seguir aprendiendo, siempre, siempre, siempre. Pasamos a los siguientes 4 versículos, donde vemos cómo el apóstol exhorta a Timoteo a ser valiente y a sufrir si fuese necesario por causa de su fe y su labor pastoral. Y para ello el apóstol toma 4 analogías o ilustraciones en términos militares, deportivos y agrícolas. Dice el versículo 3 y 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El primer ejemplo que toma es un buen soldado. Y es importante que nos fijemos en los pequeños detalles. Y uno de ellos es el énfasis que hace en buen soldado. Buen soldado. Y si habla de buen soldado es porque hay malos soldados. Es decir, no un soldado mediocre, no un soldado perezoso, un soldado cobarde que está buscando la primera oportunidad para desertar. ¿Por qué debe ser un buen soldado? Bueno, porque un buen soldado es valiente, es esforzado, disciplinado, firme en sus labores, es protector, fiel a su ejército y a su nación, tiene sentido de equipo. Todo lo contrario sería un mal soldado, quien a la vez sería un gran peligro para sus compañeros de milicia, ya que no se podría confiar en él. En un buen soldado se puede confiar, en un mal soldado, ¿tú le darías un arma? ¿Lo pondrías a que te protegiese? Así mismo debe ser un buen cristiano. Un buen cristiano debe ser esforzado en sus disciplinas espirituales. Qué pesado, Fernández, ¿no? Todo el tiempo con la Biblia, con lectura. Pues sí, hermano, es que eso es lo que nos manda la palabra del Señor. No es saber películas, no, es la palabra del Señor, porque en ella es donde hallamos la verdad. Entonces un buen soldado en Cristo, un cristiano, se esfuerza con sus disciplinas espirituales, con la lectura bíblica, la meditación, la oración, la comunión con los hermanos. Un buen soldado de Jesucristo vela por los demás hermanos, está firme en sus convicciones, es fiel a lo que lo llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Tiene sentido de pertenencia al cuerpo, al ejército del Señor que es su iglesia, y especialmente al batallón que pertenece, es decir, a la iglesia local. Un buen soldado en este contexto es uno que se dedica a tiempo completo a servir. Tiene un compromiso con el ejército que lo reclutó o que lo recibió. ¿Y qué hace? Se entrena constantemente, es disciplinado, se pone bajo la autoridad de sus comandantes, de sus superiores. Sirve allí donde se requiere. Por lo tanto, como dice aquí, no dedica tiempo a trabajos externos que le quiten tiempo de sus disciplinas y responsabilidades. De manera que vemos a Pablo comparando a Timoteo y a todo creyente verdadero como soldados del gran ejército de Dios. Y me acordaba de una cita que le escuché una vez a un hermano que hablaba de Spurgeon y la busqué, y es esta, dice: Spurgeon enseñaba que el ejército de Dios, la iglesia, está compuesta por diferentes batallones o regimientos, que son las denominaciones o grupos de creyentes.
que aunque portan diferente insignia o tienen formas distintas, sirven al mismo capitán, a Jesús, y luchan bajo la misma bandera de la cruz contra el mismo enemigo. Me encantó esa comparación que hace Spurgeon. ¿Qué está diciendo? Que el ejército de Dios está compuesto de muchos batallones. Unos son presbiterianos, otros son bautistas, otros son pentecostales, ¿verdad? Pero cristianos verdaderos, no estamos hablando de sectas, no estamos hablando de falsas enseñanzas. Estamos hablando que el ejército de Dios es un ejército inmenso, compuesto de muchos batallones. Esos batallones hablan la verdad, aunque tengamos diferentes posiciones en determinados temas, pero hablan la verdad. Por lo tanto, como buenos soldados del Señor, debemos estar dispuestos a sufrir penalidades por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Vamos a sufrir insultos, burlas, desprecios, humillación y hasta la muerte, ya que muchos hermanos realmente pasan por ello. Nosotros no. Nosotros nos insultan y nos duele, nos desprecian, nos duele, pero hay hermanos que están entregando su vida por causa de Cristo, por causa de su fe. Decía el teólogo John Stott, un soldado en servicio activo no espera un tiempo fácil y seguro. Asume el riesgo, la adversidad y el sufrimiento como asunto de rutina. Estas cosas son vida y parte de su carrera. Y decía Tertuliano, un historiador del siglo II y uno de los padres de la Iglesia, dijo en el discurso a los mártires: ningún soldado viene a la guerra rodeado de lujos ni entra en acción en un cómodo dormitorio, sino desde una incómoda carpa donde toda clase de dureza y severidad han de encontrarse. De la misma manera, el cristiano no debe alentar esperanza de un vivir fácil si él era al Evangelio. Si él era al Evangelio, seguramente experimentará la oposición y la burla. Debe compartir el sufrimiento de sus camaradas de armas. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Que claro, hablaba Tertuliano y estaba hablando de los mártires, que estaban entregando sus vidas por causa de su fe. Algo que también debemos recordar como cristianos es que nuestras batallas, nuestras luchas principalmente no son carnales, sino espirituales. Tenemos luchas constantemente espirituales. Como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De ahí vienen que muchas veces nos desanimamos, tenemos malos pensamientos, hay frustraciones, hay pruebas, hay caídas en pecado. Es esa lucha que tenemos. Pero un buen soldado lucha hasta el final, persevera hasta el final. Un buen soldado sigue adelante, como dice este texto. Asimismo, como ese soldado dedicado a su labor en el ejército, debemos ser los cristianos. No enredarnos en negocios o trabajos que nos puedan alejar de la comunión con el Señor y con su pueblo. Por ejemplo, trabajos que requieren horarios extendidos y que nos impiden congregarnos. Hacer horas extras cuando no hay necesidad de hacerlas y nos impide congregarnos. Nos impide tener ese tiempo de comunión con el Señor, ese tiempo de comunión con la iglesia. No solo eso, nos lleva a descuidar nuestras familias, trabajos que nos llevan a descuidar el ámbito familiar también, que nos lleven quizás a mentir o a engañar. Y solo porque queremos más dinero y más comodidad. O queremos muchas veces subir de nivel dentro de la empresa o en la sociedad. Que ya no me vean en un coche económico, sino que me vean en un coche bueno, que vean que yo estoy progresando.
¿Qué es lo que buscamos, hermanos? ¿Acaso nos vamos a llevar algo de eso? También podríamos incluir deportes o aficiones, o familias, compromisos sociales. Aquí podemos decir que todo aquello que nos robe el tiempo de comunión con el Señor y con su iglesia, debemos meditar. Porque eso es enredarnos en las cosas de este mundo. Y no digo que todo esto sea malo, no quiero que me malentiendan, sino que en muchas ocasiones damos prioridad a las cosas del mundo y no las de Dios. La cuestión es, ¿a qué le damos prioridad? ¿A qué le damos prioridad? Nosotros sabemos que en verano aquí el tema del trabajo, sobre todo la hostelería, pues sí, hay que trabajar domingos, pero bueno, como decía nuestra hermana, bueno, hay hermanos que ya han pasado por esta situación, han orado y el Señor les ha concedido que le den el domingo. Ahora mismo tenemos una hermana que está haciendo lo mismo y de momento le están dando el domingo. Bueno, hay que orar y ser intencionales. A Jusar antes lo tenían trabajando sábados, domingos y todo. Hoy en día, gracias a Dios, lo tenemos aquí. Porque llegó un momento donde dijo, no, yo necesito el domingo. Para la comunión con mis hermanos y para la comunión con mi familia. No nos enredemos en las cosas de este mundo. Como nos dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O como dice Pablo en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por lo tanto, debemos agradar a Dios antes que a los hombres. Entendamos que ya no pertenecemos al ejército de este mundo, sino al ejército del Dios vivo y verdadero. Y es a Él a quien le vamos a dar cuentas. El día que Jesús regrese por segunda vez, nos llame a su presencia. No le vamos a dar cuenta a nuestros jefes, ni a nuestra familia. Le vamos a dar cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esta segunda analogía vemos que pone como ilustración a un atleta. Y en este caso podríamos hablar de un atleta o un deportista de élite. Estos tienen que someterse a duros entrenamientos. Un atleta de élite, o ni de tan élite, alguien que quiera correr maratones, no se entrena una semana antes para ir a la maratón, ¿verdad? Lleva tiempo entrenándose, disciplinándose. Un atleta de élite, un atleta que va a competir, tiene que someterse a duros entrenamientos, dietas estrictas, se priva de muchas actividades lúdicas, de ocio, se disciplina en el descanso, está bajo la supervisión de entrenadores y médicos, quienes lo controlan para que llegue a la meta. Luego, una vez en la competencia correspondiente, no se puede relajar, ni tampoco puede tomar nada que altere su rendimiento. No puede consumir absolutamente nada que altere su rendimiento. Por eso dice que tiene que luchar legítimamente, sin trampas, y perseverar hasta llegar a la meta. De lo contrario, sería expulsado o descalificado, como ha sucedido en muchos deportistas de élite en la historia. Hay algunos más recientes, por dopaje, Lance Armstrong, ciclismo, María Sharapova, tenis, Diego Maradona, fútbol, todos descalificados por dopaje, por hacer trampas. Y muchos más, solamente he dado 3 ejemplos, pero hay muchísimos más. Y si nos remontamos a los tiempos antiguos, en el juramento olímpico, los atletas juraban no hacer trampa. Sin embargo, a veces se producían infracciones en el furor de la competencia. Por eso todas las competencias eran supervisadas por árbitros. Y los infractores eran castigados corporalmente con golpes de palo o látigo. En los tiempos antiguos. Y había unos requisitos para correr en los Juegos Olímpicos. Y el mínimo entrenamiento que tenía que tener un
alguien que iba a competir eran 10 meses. Hoy en día vemos estos centros de entrenamiento que se llevan a los jovencitos y los entrenan desde niños y son como internados. Precisamente eso es disciplina. Así que trayéndolo al contexto de Timoteo y al nuestro como cristianos, somos llamados a luchar nuestra vida cristiana. A luchar en nuestra vida cristiana. Con disciplina. Mucha perseverancia, a pesar de las duras pruebas por las que podamos pasar. Tomando un buen alimento espiritual, la palabra de Dios. En estos tiempos, cribando lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en televisión, en cine, lo que escuchamos, qué tipo de música escuchamos, qué predicadores escuchamos, es importante también eso. ¿Qué historias escuchamos? ¿Las del mundo o las que dice la palabra del Señor? Estamos hablando en el ámbito cristiano. Por supuesto que es bueno ver documentales, a mí el primero, a mí me encantan los documentales. Pero cuando sean documentales cristianos tenemos que filtrarlos a través de las Escrituras. ¿Qué leemos? ¿Qué libros leemos? ¿A quién estamos dando prioridad en la lectura? Como decía una hermana ayer, estábamos hablando un poco de ese tema, ¿no? ¿Cuántos cristianos esperan simplemente que les llegue el devocional de la mañana y esa es su lectura? No debe ser así. Nuestra lectura debe ser la Biblia, la palabra del Señor. Leamos libro por libro. Y ahí es donde vamos a encontrar lo que necesitamos, la verdad. Y gracias a Dios por los devocionales buenos, pero también hay que evitarlos. Debemos inclusive apartarnos o dejar aún práctica de algunas actividades de ocio o deporte, si fuera necesario, sometiéndonos a la supervisión de nuestros pastores y rindiéndonos cuentas unos a otros, sin tomar atajos. Eso es luchar legítimamente para el cristiano. Eso es luchar legítimamente para nosotros. Pues aunque por la gracia de Dios ya somos salvos, debemos tener claro que aún no hemos llegado a la meta. Porque aún estamos a este lado de la historia. Y vamos a tener que seguir perseverando y luchando cada día, cada día. Hermanos, y lo decía el mismo apóstol Pablo en Filipenses 3 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si lo decía el apóstol Pablo, ¿cuánto más nosotros que estamos corriendo esta maratón, que estamos corriendo esta carrera, a este lado de la historia? Recordemos, no hemos llegado a la meta. Somos salvos, por supuesto, pero no hemos llegado. Tenemos que seguir perseverando. Tenemos que seguir esforzándonos. No podemos buscar atajos. No hay ningún atajo para llegar al cielo. Solo en Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y tendrás vida eterna. De lo contrario, te espera la condenación. Y si eres cristiano, vive como cristiano. Eso debe quedar claro en cada uno de nosotros. La tercera analogía o ejemplo tiene que ver con un campesino. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Una persona que se encarga de cultivar la tierra, como bien dice este texto, este ejemplo, el campesino, para poder disfrutar de los frutos, primero debe trabajar. Primero debe preparar la tierra, ¿no? ¿Qué hace el campesino? ¿Qué hace el que trabaja el campo? Bueno, nuestro hermano Mariano lo debe saber bastante bien, ¿no? Porque se ejercita en ello.
Y cuando el hermano o cualquier campesino va a trabajar la tierra, ¿qué hace? Primero prepara la tierra. Hay que remover la tierra, hay que despedregarla, hay que preparar los surcos, hay que preparar la tierra para ello. Eso es lo que hace el agricultor, eso es lo que hace el labrador. Prepara la tierra, prepara los surcos, prepara el sistema de riego si se puede hacer y luego siembra la semilla. Pero no termina allí el trabajo, sino que tiene que estar pendiente de abonar en sus tiempos, de quitar las malas hierbas que no ahogan los cultivos, de espantar los bichos y todo animal que pueda echar a perder el cultivo, podar, porque deben de podar los árboles muchas veces cuando son árboles y frutales y todo esto, creo yo, ¿no? Sí, sí. Y todo lo que conlleva el cuidado del cultivo. Solo así en su tiempo recogerá los frutos y los podrá disfrutar. Qué ejemplos tan maravillosos nos pone el Señor, ¿verdad? Y cuando lo vemos, vamos al campo y vemos esto debe traernos a la mente estos textos. Dice, Señor, sí, es lo que tú nos enseñas. Asimismo, tanto Timoteo como nosotros debemos trabajar en nuestro crecimiento espiritual, día a día, día a día. ¿Cómo podemos hacer la comparativa de manera práctica? Bueno, en este caso, nosotros somos los labradores. El trabajo es cultivar la permanencia, perseverancia en el Evangelio. ¿Cuáles son los medios o las herramientas? Una vez más, la Biblia, la oración, la comunión con la iglesia. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad tomar todas estas herramientas y trabajar con ellas. Solo así podremos disfrutar de los frutos, del fruto, el mayor fruto que tú y yo tenemos, es la vida eterna. El regalo maravilloso de la salvación. Y no porque lo merezcamos, no porque lo hayamos cultivado nosotros, no porque Dios lo cultivó por nosotros. El Señor Jesucristo, quien se entregó para darnos vida eterna. Pero mientras pasamos al otro lado de la historia, o sea, mientras estamos a este lado, vamos a disfrutar del fruto del Espíritu Santo si somos creyentes. Lo cual es una gran bendición para nuestras vidas y para la de los que nos rodean. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y tú y yo como creyentes, cultivando constantemente, empapándonos de la palabra, haciendo viva esa palabra en nuestras vidas, eso es una bendición para nuestras vidas y para los que nos rodean. ¿Por qué? Porque aprendemos en cuanto a la familia a ser amorosos, a ser pacientes, a gozarnos, a ser bondadosos, a ser mansos, a tener templanza, algo que no teníamos. Ya que ese fruto se debe hacer visible en cada creyente. Eso se debe hacer visible en cada uno de nosotros. Y eso se va a ver reflejado en el ámbito familiar, en el matrimonio, en los hijos. Se va a ver reflejado en la iglesia. Se va a ver reflejado. Si tú tienes el fruto del Espíritu Santo es porque eres creyente. Y eso se va a notar en tu vida diaria. Y va a ser de bendición para ti y para todo aquel que te rodea. Versículo 7, para ir terminando el mensaje de hoy, termina con la exhortación de Pablo a Timoteo y a nosotros a considerar, es decir, a meditar en lo que se nos ha enseñado con los ejemplos expuestos, poniéndolos en práctica, pidiendo al Señor en oración que nos dé entendimiento en todo lo que hagamos, en ese contexto, en la perseverancia, luchando contra las acechanzas del enemigo, preparándonos cada día para las batallas que nos presentan, trabajando arduamente para dar fruto digno de arrepentimiento, que dé gloria al Señor y que podamos disfrutar del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y que eso lo manifestemos a otros, que puedan decir ahí fuera, mira cómo se aman,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas. Porque si nosotros ahora amamos es porque Dios nos amó primero. Si no, no habría manera. Si no, no habría manera. William Hendriksen resume este mensaje así: puesto que se han expresado varios pensamientos hermosos en una figura triple, se dice a Timoteo que ponga su mente en lo que Pablo acaba de decir. La sola lectura no es suficiente. Lo que se ha escrito debe ser considerado. Lo que se ha hablado debe ser digerido. Por lo tanto, Timoteo y todo fiel siervo de Dios no debe temer que esa actividad mental quede sin fruto. ¿No le ha dado el Señor una promesa definida? Lucas 19:26 dice: pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Juan 14:26 dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ciertamente todos los asuntos con respecto a los cuales Timoteo y todo fiel servidor necesita entendimiento, comprensión, iluminación, le será dado si solamente se aplica a ello. Entonces, que Timoteo y cada siervo compare un pasaje de la Escritura con otro, que ore pidiendo sabiduría, que reflexione en su experiencia pasada y la experiencia de los demás hijos de Dios, que preste atención a lo que otros tienen que decir y enseñar. Por medios como estos, el Espíritu Santo le dará toda la dirección que necesita en la ejecución de su tarea. Podrá aplicar a sí mismo y a su oficio el rico significado de la triple figura y derivará de ello el consuelo que ella provee. Es precioso lo que dice aquí Hendriksen. Es una parte que saqué de ese comentario. Y hay otra parte del comentario MacArthur que también me encantó y quiero compartirlo para terminar este sermón. El comentario MacArthur, un pequeño resumen, dice: hay ciertas cosas que el cristiano espiritual debe soportar, como sufrir por la fe. Hay determinadas cosas que debe evitar, como dejarse enredar por los asuntos del mundo. Hay ciertos mandamientos que debe obedecer, a saber, los mandamientos del Señor. Hay ciertos trabajos que debe hacer, y con toda seguridad hay cosas que se le darán para disfrutar, como la victoria y las recompensas de una vida disciplinada, desinteresada y dedicada. El Señor nos dice por medio de su apóstol: estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. El apóstol decía a Timoteo y también a los creyentes de hoy: ante el Señor piensa y considera cuidadosamente lo que he dicho. Contempla tu vida y pregúntate si eres cristiano, si eres un cristiano fuerte, un cristiano espiritual y maduro. ¿Te has dedicado a guardar y enseñar la palabra de Dios? ¿Te niegas a ti mismo y consideras que tu vida no tiene importancia a fin de servir fielmente al Señor? ¿Te mantienes alejado de los asuntos del mundo? ¿Te preparas continuamente para servir al Señor? ¿Entiendes la negación y el sacrificio personal? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que Él te pide? Si podemos responder afirmativamente a estas preguntas, tenemos la promesa que el Señor nos dará entendimiento en todo. A través de los desafíos, andaremos con sabiduría y visión hasta la victoria. Hermanos, concluyo este mensaje. Debemos tomar ejemplo del apóstol Pablo, porque él imitaba a Jesucristo. Peleemos, luchemos de todo corazón en su gracia. Debemos competir según las reglas de Dios y trabajar con mucha valentía y energía
hasta que seamos llevados a su presencia o a nuestro Señor o cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Perseveremos, luchemos en el Señor, en su gracia, en su poder, en su amor y en su misericordia. Para aquellos que aún están sin Cristo, pero que están escuchando el Evangelio, están en un muy buen sitio. No te vamos a dar palmaditas, no te vamos a decir que Dios te ama. No, nuestro llamado es al arrepentimiento. En el amor de Dios te llamamos al arrepentimiento, a que creas con todo tu corazón en Jesucristo como tu Señor y Salvador, que lo es. Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Solo así podrás entender y aplicar lo que hemos visto en este mensaje de hoy. El esfuerzo, la perseverancia, la lucha y el trabajo cristiano solo lo podemos practicar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, estás en un grave riesgo. Porque es que no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Podemos salir de aquí y caer en un infarto fulminante, un accidente, qué sé yo. No sabemos el tiempo. Solo tienes vida eterna en Cristo. De lo contrario te espera condenación. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y tendrás vida eterna. Dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.